Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian y hoy les traigo un video de cómo recuperar mi cuenta de Instagram si no tenemos acceso al correo electrónico, al número de teléfono y si tampoco recordamos lo que sería nuestra contraseña. Así que antes de iniciar este tutorial te invito a que te suscribas para que no te pierdas contenido exclusivo que estaremos trayendo dentro de este canal. Así que una vez dicho esto, vamos a iniciar con el tutorial. Ok chicos, entonces iniciando este tutorial quiero decirles que yo se los traigo porque recién acaba de perder el acceso a una de las cuentas que tenía en Instagram, a la cual ya no recordaba la contraseña, y por eso me di la tarea de investigar y hallé dos opciones que probablemente les van a ser de utilidad también. Así que les voy a dar el primer método, y este consiste en lo siguiente. Como pueden observar, acá estamos en la página inicial de Instagram a la cual vamos a iniciar sesión. Obviamente, si no recuerdas la contraseña, puedes darle a la opción donde dice has olvidado tus datos de inicio de sesión, obtén ayuda. Entonces seleccionaríamos esas letras en color azul y acá ustedes verán que los lleva directamente al sitio de recuperación de la cuenta. Nos dice recupera tu cuenta, introduce tu nombre de usuario, el correo electrónico o el número de teléfono asociado a tu cuenta. En este caso pues tengo el nombre de usuario, que sería Chris-104, y entonces acá chicos podemos darle a siguiente, y acá verán que les dice cómo podemos acceder a nuestra cuenta para recuperar el acceso, que sería a través de un correo electrónico, a través del número de teléfono cuando nos envían un mensaje de texto, y ese mensaje de texto contiene un código el cual vamos a agregar como si fuese una contraseña para poder acceder. Y la tercera opción nos dice iniciar sesión con Facebook. Si en el caso ustedes no tienen acceso a ninguna de estas tres opciones, pueden seleccionar acá donde dicen necesitas más ayuda, entonces vamos a darle a esa opción en color azul. Acá ustedes verán que les aparece una ventana con un mensaje donde dice no se ha reconocido el dispositivo. Usa un dispositivo con el que hayas iniciado sesión anteriormente y vuelve a intentarlo. Ok, en este caso a mí me aparece de esta forma porque en el teléfono que estoy utilizando actualmente jamás me había conectado a lo que sería esa cuenta de Instagram que necesito recuperar. Pero si en tu caso has iniciado sesión en un dispositivo donde lo hace habitualmente, entonces este mensaje no te aparecerá y te aparecerá un formulario el cual tienes que llenar. Eso lo vamos a hacer en el paso número 2 si en dado caso no te aparece de esta forma. Pero si en este procedimiento no estás utilizando tu teléfono celular, ya sea que lo estés haciendo desde otro dispositivo o simplemente lo quieres hacer desde otra cuenta, lo que vas a hacer es lo siguiente. Aquí le vamos a dar a aceptar porque obviamente no tenemos acceso y nos vamos a dirigir a lo que sería Google Chrome por acá. Una vez estando en Chrome, lo que vamos a buscar es la siguiente dirección, que sería ok, entonces lo que vamos a escribir en el buscador sería accounts.recovery.instagram. Le damos a buscar y automáticamente nos hace la búsqueda y vamos a seleccionar, como pueden observar que me aparece en otro color porque ya había entrado anteriormente, es Reset Password. Entonces seleccionamos esa primera opción, tienen que asegurarse que sea esa primera y que diga exactamente lo mismo. Acá nos dice con qué sitio lo quiero abrir. Para este caso, como obviamente vamos a usar Chrome, vamos a hacerlo desde Chrome y te aparecerá de esta forma. Acá nos dice si tienes problemas para iniciar sesión, ingresa tu correo electrónico, teléfono o nombre de usuario y te enviaremos un enlace para que recupere el acceso a tu cuenta. Entonces acá es lo que recuerdes. Si recuerdas tu correo electrónico, obviamente lo vas a poner. También puedes poner el nombre de usuario y solo le vas a dar a enviar enlace de inicio de sesión. Y acá nos dice confirma que eres tú para iniciar sesión, hemos detectado actividad inusual en tu cuenta y hemos cerrado sesión. Ok, cualquier dispositivo en el que haya iniciado sesión lo van a cerrar mientras soluciona este problema. Entonces lo vamos a dar a no soy robot para que continúe el procedimiento. Y acá nos dice que nos enviaron un código al correo electrónico vinculado a esa cuenta. Como pueden observar acá, pues me enviaron un enlace en el cual yo solo selecciono ese enlace y automáticamente estaría entrando a esa cuenta.
Ahora en el método número 2 te voy a mostrar cómo se hace si no tenemos acceso al correo electrónico vinculado y tampoco recordamos la contraseña. Así que vamos al método número 2. Ok chicos, para el segundo método es por si no recuerdas el correo electrónico, si no tienes acceso al número de teléfono y si tampoco recuerdas la contraseña. Quiero dejarte claro que este fue el método que me fue de ayuda, así que probablemente este también te vaya a funcionar. Así que esto lo puedes hacer desde otra cuenta secundaria en Instagram, o también si no tienes cuenta secundaria, también lo puedes hacer a través de Google Chrome. Lo que vas a buscar en Google Chrome es reportar una cuenta de suplantación de Instagram y vas a seleccionar la opción donde dice cuentas de suplantación de identidad, servicio de ayuda de Instagram. Ok, esta es la pestaña que necesitamos nosotros. Le daríamos a la primera opción. ¿Qué hago si alguien se hace pasar por mí en Instagram? Y acá donde dice si tienes una cuenta de Instagram puedes denunciarla desde la aplicación o rellenar este formulario. Selecciona la primera opción y te va a dar un formulario que es el que vamos a ocupar. O también lo puedes hacer a través de la aplicación. Yo lo hice a través de la aplicación porque me salía más fácil, me resultó más fácil. Así que si tienes una cuenta secundaria puedes hacerlo acá en configuración. Y acá seleccionarías donde dice ayuda. Y seleccionas la segunda opción donde dice servicio de ayuda. Acá lo único que buscaríamos nosotros es suplantación. Al buscar suplantación te aparecerá la opción de suplantación de identidad y esto te llevará a lo que teníamos anteriormente en lo que sería Chrome. Y acá seleccionaríamos la segunda opción que dice ¿qué hago si alguien se hace pasar por mí en Instagram? Seleccionamos esa opción y acá te aparece lo mismo exactamente como lo que teníamos en Chrome. Si tienes una cuenta de Instagram puedes denunciarla desde la aplicación o rellenar este formulario. Vamos a darle a la primera opción. Quiero que sea este formulario la que nos aparece como primera opción, porque si seleccionamos la otra, si no tienes cuenta de Instagram, rellena este formulario. Acá hay dos opciones, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar obviamente la primera. Acá dice denunciar una cuenta de suplantación de identidad. Entre estas opciones nosotros vamos a seleccionar la número 3 que dice alguien ha creado una cuenta haciéndose pasar por una persona a la que represento. Obviamente como es mi cuenta, obviamente de mi propiedad. Acá para llenar este formulario y hacerlo como yo lo hice, creo que les voy a estar dejando una plantilla más o menos de cómo lo llené para que se den una idea, ¿ok? Pero básicamente es muy sencillo, como pueden observar, nombre y apellido. Aquí van a poner su nombre completo y sus dos apellidos. En la segunda opción donde dice tu dirección de correo electrónico, lo que hice fue dos cosas. Agregué la dirección de correo electrónico de la cuenta que necesitaba recuperar y agregué un correo electrónico secundario para que ellos me pudieran contactar. Esto básicamente lo hice personal, así que te recomiendo que también lo hagas de esa manera. Acá donde dice tu relación con la persona a la que estás suplantando, vas a poner que eres tú, el propietario de esa cuenta. Otra vez nuevamente el nombre y apellido de la persona a la que estás suplantando, vas a poner el nombre de la cuenta. Y acá nombre completo de la figura en la cuenta que estás denunciando, obviamente vas a poner el nombre de la cuenta que necesitas recuperar. El nombre de usuario de Instagram, vas a poner el nombre de usuario de la cuenta que vas a recuperar. Y acá chicos, básicamente para resumir esto que aparece por acá, nos dicen que enviemos un documento de identidad donde aparezcamos nosotros con una cédula de identidad y aparezca nuestro rostro, porque obviamente Instagram puede hacer el reconocimiento facial y va a ser más fácil que nos puedan dar acceso a la cuenta que hemos perdido. Así que una foto donde se muestre tu cédula de identidad, donde aparezcas tú sosteniendo tu cédula de identidad, y básicamente eso sería todo. Enviarlo y dentro de un periodo a más tardar de 30 días hábiles te van a responder acerca de la situación de tu cuenta a la que necesitas recuperar el acceso. Así es como yo pude recuperar el acceso a esta cuenta y me funcionó en un 100%. Así que espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Puedes dejarme en los comentarios si te ha sido de ayuda. Y como sabes, nos vemos en un nuevo video con más.